Bien, capítulo 6. Entonces, pues el 5, me gusta esa historia, es una historia triste, pero se revela aquí el deseo de Jesús de dar vida en todo sentido. Jesús no se interesa exclusivamente en que nosotros estemos en el cielo y que pase lo que vaya a pasar en nuestra vida. No, Él está dando siempre vida. Como a este hombre le restauró el caminar para que él pudiera tener una vida. Pero también vemos en esta historia la necedad del hombre. Cuando Jesús dice, levántate y camina, él acepta, él da un menor. Pero cuando Jesús dice, no peques más, lo primero que hace es volver a pecar. Y pecar de una forma peor. Entonces, es como que Dios nos pone un banquete y decimos, oh, gracias, toma una tortilla. Pues, Dios quiere que comas la tortilla, pero quiere que tú disfrutes de todo lo demás también. Y el ejemplo es inadecuado. La diferencia en este caso es mucho, mucho mayor que eso. Y el testimonio de Jesús, tema que saldrá de nuevo en el capítulo 8. Pero en el 6 vamos a la Pascua. Y es el tiempo de la Pascua. Aquí curiosamente hay otra concordancia con Marcos. Marcos no dice que fue en el tiempo de la Pascua que Jesús alimentó a los 5,000, pero sí dice que se sentaron sobre el pasto verde, y el pasto es verde en la primavera en Palestina, que es el tiempo de la Pascua. Entonces hay una concordancia ahí menor. Pero se presenta como una prueba de los discípulos. Allí también Jesús dice, dales de comer en los sinópticos, pero no se menciona que sea una prueba. Juan también especifica, creo que en los sinópticos no se menciona el nombre de ningún discípulo. Pueden corregirme si descubren que estoy mal, pero creo que habla a los discípulos. Pero aquí habla a un discípulo, y ese discípulo es Felipe. ¿Sí es Felipe? Sí. Y Felipe dice, pues no tengo dinero para eso. Si yo trabajara todo un año y ahorrara todo lo que me pagaron, tal vez tuviera suficiente para darles un refrigerio. Pero luego la prueba de Jesús produce un crecimiento. Noten eso también. Hemos hablado de la fe que crece y es genuina, y eso también, como vimos en el caso de María, según mi interpretación, en el caso del padre del muchacho, y aquí en el caso de los discípulos, la prueba de Jesús que parece ser negativa. Porque cuando Jesús prueba, siempre encuentra una fe que no es adecuada. O sea, la prueba siempre es reprobar. Y sin embargo, por el poder de Dios, esa palabra negativa lleva a un crecimiento. Entonces los discípulos crecen un poco. Y ahora no es Felipe quien habla, sino su socio en el evangelismo, Andrés. Y Andrés dice, pues hay un niño aquí que tiene un lunch. Entonces, ¿qué está pasando con Andrés? Él no puede ver que el lunch no puede ser parte de la solución, porque es demasiado poco. Si se distribuyera entre 5,000, pues cuando haces 5,000 partes, no puedes encontrar ninguno de los 5,000 partes, de las 5,000 partes. Entonces, pero Andrés tiene el don, Dios le ha dado el don de traer a las personas a Cristo. Entonces, por instinto, no por un proceso lógico,
Pero precisamente porque la lógica no le lleva a ninguna solución, él dice, bueno, lo que puedo hacer es ejercer el don que Dios me ha dado, que a fin de cuentas viene siendo obediencia. Y él hizo lo que Abraham hizo. Cuando Dios le dijo, estoy siguiendo a Hebreos aquí, bueno, a Romanos más que Hebreos. Dios dice, este hijo es el medio que yo voy a usar para cumplir mi propósito para ti. Y luego le dice, mátalo. Entonces, la promesa de Dios está en conflicto, en contradicción con el mandato de Dios. Entonces, ¿qué hace Abraham? No puede llegar a una conclusión lógica. Su lógica no le lleva a una solución, sino a la tragedia que todo se ha venido abajo. Entonces, en esa situación, él hizo lo único que sabía para hacer, obedeció. No pudo entender, pero podía obedecer. Andrés no pudo entender, pero pudo obedecer. Entonces, toma a ese niño, identifica al niño porque Jesús dijo, dales de comer, pues aquí es lo que el niño va a comer. Y lo trae a Jesús. Y se soluciona todo. Jesús toma esos panes y comen todos. Gloria a Dios. Bueno, entonces este es todo el capítulo. Es la prueba de los discípulos. Bien, entonces pues Jesús se va. En todos los evangelios vemos que Jesús ve un peligro en esa situación. Es un milagro muy peligroso porque van a querer que Él les dé de comer todos los días. Entonces Él se va. Lucas dice que se va para orar, pero aquí Juan simplemente dice que va a la montaña. Y la gente efectivamente quiere hacerle rey, porque piensan que es el profeta como Moisés, pues han visto otra vez el maná, entonces ha de ser el profeta que Dios iba a mandar. Y quieren hacerle rey, pues claro, tal rey no va a pedir ningún impuesto, más bien nos va a dar de lo suyo. Y los discípulos, ahora eso no entiendo bien. Puede ser que Juan no logra realmente atar sus datos, porque él conoce la tradición, como viene en Mateo y Marcos. Es inmediatamente después de la alimentación de los 5,000 que Jesús camina sobre el agua. Entonces los discípulos tienen que estar en el agua para que Jesús camine, o tienen que estar en el barco. Pero aquí Jesús no les manda como en aquellos evangelios. Ellos simplemente no encuentran a Jesús, entonces dicen, pues no nos queda más, y se meten al mar para cruzar otra vez a Capernaum. Ahora, lo que digo es que no entiendo eso. La lógica diría que esperen a Jesús, pero no lo esperan. Entonces, ¿qué? Pues no sé. Pero a lo mejor, como ustedes han visto, como el caso de los servidores en el capítulo 2, a veces encuentro la solución. Pero yo sí estoy dispuesto si veo una falla en el autor bíblico, estoy dispuesto a decir, veo una falla. No estoy dispuesto a decir, hay una falla aquí, pero sí veo una falla. Es sutil, pero me parece a mí importantísima la diferencia. Usted dice que, estaba diciendo esto que Fue más fuerte. Que continuamente después de que Jesús alimentaba a los 5,000, Jesús caminaba sobre el mar. Sí. Pero solamente en Lucas no en Lucas, no dije en Lucas. Dije en Mateo y Marcos. Sí. Y se da la curiosidad que la alimentación de los 5,000 es el único milagro de Jesús que se narra en los 4 evangelios. El único. Ahora,
caminar sobre el agua se narra en 3 de los 4, y hay varios que se narran en 3. Pero muchas veces los 3 son los sinópticos. Pero aquí es Lucas que no menciona eso. ¿Qué relevancia encuentra usted? ¿Cómo? ¿Qué relevancia encuentra usted? Ninguna. Simplemente Lucas por alguna razón no sirvió su propósito narrar esa. Bueno, la relevancia que yo veo es otra prueba de que el propósito de estos autores no es narrar la historia. Narrar la historia es una herramienta que usan para lograr su propósito, pero el propósito es otro. Entonces sí estoy atacando esa idea de la inspiración. La inspiración que es un concepto bíblico, pero se ha convertido en tiempos modernos, se convirtió en una idea de que aquí tenemos una historia que es perfecta. Es exactamente el ideal de un historiador, que en un historiador del siglo XIX, su idea era que su tarea es narrar los eventos que pasaron sin ninguna interpretación. Entonces, aplicaron eso a la Biblia y dijeron, es lo que es la Biblia. Ahora, allí sí hubo una división entre los estudiantes de la Biblia. Algunos, a mi juicio, más honestos, se volvieron los liberales y dijeron, este libro es como cualquier libro. Las fallas que encontramos en otras historias encontramos en la Biblia. Entonces, pues no dijeron no es inspirada, pero dicen es inspirado igual que Cervantes o Shakespeare es inspirado. En reacción a eso, los conservadores dijeron no, Dios logró lo que propuso. Él sí hizo un libro perfecto, una historia perfecta. Entonces usan las herramientas de la historia para comprobar eso, cuando lo único que falta para ver que no es cierto es leer el libro y comparar, especialmente comparar las versiones que tenemos. Es más, si este es el propósito, Dios no nos hubiera dado 4 evangelios. Si el propósito es que conozcamos los eventos en su orden, pues eso se logra solamente dando uno. Si hay 4, tienen que ser 4 exactamente iguales, que a final de cuentas es uno. Y no es que uno complemente el otro, ¿verdad? Se complementen en su propósito, pero no se complementen en encontrar la historia, porque el propósito no es que conozcamos la historia. Se usa la historia para dar la lección, que es que Dios nos está llamando a una decisión. Entonces sí, la historia, y la historia es confiable. Ahora, al estudiar ya fuera de esta disyuntiva, los que dicen el estudio de la Biblia comprueba que la Biblia no es inspirada, y los que dicen el estudio de la Biblia comprueba que la Biblia es una historia perfecta. Ya que estamos saliendo de eso y un estudio más objetivo, hay estudiantes que no son realmente creyentes o no profesan su fe, que sí reconocen que en comparación con otras historias de la antigüedad, la Biblia es mucho más objetiva y mucho más confiable que otras. Pero de eso a decir que es perfecta, pues es un brinco. Es el mismo brinco de uno, para ponerlos en esos términos, de un esposo que es mujeriego y nunca está en casa en los fines de semana, y un hombre que solamente una vez en 40 años de matrimonio se mete con otra mujer. Pues ninguno de ellos es un esposo fiel. Esposo fiel, o sea, hay más diferencia entre el que falla una vez y el que nunca falla, que la diferencia entre el que falla una vez y el que falla cada fin de semana. Entonces dicen, pues la Biblia se acerca más a la perfección que ninguna otra historia.
Bueno, de eso a decir, es un libro perfecto, es un brinco enorme. ¿Ok? Yo sé que están luchando con eso y luchamos también con el tiempo porque queremos ver el mensaje de Juan. Algunos, los que han tenido otras materias conmigo, eso no es nuevo, ¿verdad? Ya lo han oído. Y requiere mucho, me requirió a mí muchos años llegar a esas conclusiones y muchas luchas. Tú me escuchas y dices, un hereje. Pues yo me he escuchado también y he dicho un hereje. Sí, yo pasé por todo eso. Pero finalmente yo decidí, yo debo, si Dios me ha hablado en la Biblia, debo ser fiel a la Biblia y no a una idea de la Biblia que se imponga sobre la Biblia. Yo cuando acepté a Cristo y comencé a leer la Biblia, sí notaba diferencias y lo tomaba como parte del contenido bíblico. Sí llegaba a entender que había, que había diferencias, pero que había un propósito en cada libro. El problema es la enseñanza que luego recibí. Sí. Tuve que echar, por decirlo así, a la basura ese primer pensamiento de que la Biblia sí tenía diferencias. Y sí se me hizo más complicado comprender la Biblia como un libro perfecto porque ya después no miraba el mensaje, sino ya tenía que hacer un rompecabezas para tener una historia perfecta, pero el mensaje que cambia el corazón ya se había perdido, porque ahora era defender que la Biblia tenía una historia perfecta. Y obviamente eso pues lo traje varios años y fue una lucha porque realmente no miraba cambios en mi persona. Sí. Y es obviamente cuando ya empiezo otra vez a ver que sí tiene sus diferencias y ver la realidad y con las herramientas. Sí. Y me ayuda más realmente a que haya una transformación en mi vida. Sí. Ahora, a mi juicio, tú tienes una ventaja sobre mí, porque tú leíste la Biblia antes de escuchar esas enseñanzas. Yo escuché esas enseñanzas como niño. Y la primera vez que leía la Biblia ya tenía eso. Pero finalmente llegué a lo mismo a que tú llegaste. Que finalmente, en lugar de interpretar la Biblia, lo estamos enmendando y remendando. Y nunca nos da tiempo para escucharla. Y decidí finalmente eso es incorrecto. Un paso importante para eso fue una vez que yo estaba enseñando en el seminario y en un estudio bíblico iba a enseñar Génesis. Entonces yo quería prepararme para el estudio, pero no tenía mucho tiempo. Entonces yo pensé, pues lo que voy a hacer es tomar 2 comentarios de toda la Biblia. Uno fue Nuevo Comentario Bíblico. Ahora es comentario siglo XXI. Pero me parece que el 90% es el mismo. Es como cuando yo llegué a México estaban construyendo el circuito interior. Lo completaron. Pero en el 2010 quitaron todo el circuito interior y pusieron en su lugar el circuito bicentenario. Pero uno de los comentarios fue el Nuevo Comentario Bíblico. Entonces ustedes si conocen el Nuevo Comentario Bíblico saben que es muy breve sobre Génesis o cualquier libro. El otro fue un comentario más de liberales. Que yo escuché, pero del mismo tamaño. Entonces yo dije, pues tengo 2 puntos de vista y son en total tal vez 100 páginas, eso sí puedo hacer. Entonces leí los 2 comentarios. Y esto es precisamente lo que encontré en el Nuevo Comentario Bíblico, que sí es un comentario conservador. El autor dedicó todo su espacio para defender la historicidad de Génesis, pero nunca me dio una lección sobre Génesis que pudiera aplicar a mi vida. Y el otro
Me escandalizaba. De hecho, yo comencé pensando, yo voy a estar de acuerdo con Nuevo Comentario Bíblico y voy a encontrar ideas incorrectas en el otro, pero fue al revés. El otro no es que me convenciera, simplemente el otro no trató la historia, simplemente vino a Génesis como un cuento de la antigüedad que es en un contexto donde existían esas ideas y no trató la cuestión si es histórico o no es histórico. Sí supuso que no es histórico. Pero yo encontré que lo que decía, por ejemplo, de la creación, me habló, Dios me habló por medio de eso. Entonces, son dos experiencias que realmente es lo mismo que tú has visto. Bueno, sigan luchando con eso. En eso aún más que en Juan, no quiero convencer a nadie. Lo que quiero es que tú reflexiones sobre eso y llegues a tu propia conclusión. A mí me llevó años, tú dijiste años, ¿verdad? Que tú luchaste con eso años. Sí, unos Sí. 5 o 6 años. Sí, entonces nadie aquí puede llegar a una conclusión en esta semana. Pero puedes comenzar una investigación y realmente tratar de escuchar a la Escritura y tú llegarás a tu propia conclusión. ¿Ok? Bien. Bueno, ya he dicho suficiente de eso. Regresemos aquí. Entonces los discípulos se van, no se explica por qué se van sin Jesús. Pero en la noche Jesús se acerca a ellos sobre el agua. Y se espantan porque no reconocen que es Jesús. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Yo soy, literalmente, debe ser así. Ahora, noten aquí que seguimos en el contexto de Éxodo. Ya en la alimentación de los 5,000, la gente que comió pensó en el maná y por lo tanto en Moisés y el profeta como Moisés. Pues aquí también estas palabras, no teman, soy yo, vienen de Éxodo. Ahora, no teman es Éxodo 14:13 y son palabras de Moisés. Entonces, efectivamente, Jesús es el profeta con Moisés. De paso, menciono algo que no mencioné ayer. Noten que en el Evangelio, en los sinópticos, el que cumple la profecía de Elías es Juan el Bautista. Pero en el Evangelio de Juan el Bautista no es el cumplimiento de esa profecía. Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Entonces la perspectiva de que todo es Jesús, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Pues aquí, en un sentido, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista mengua, porque ya no es Elías que ha regresado. Pero yo soy, son las palabras de Jesús, creo que es 7:14. Pero en el capítulo 7, Moisés dice, ¿quién voy a decirles que me envió? Y Dios les dice a Moisés, diles que yo soy, te envió. Que yo soy es relacionado con Yahvé, el nombre que se basa en el verbo ser o estar en hebreo. Bien, entonces lo reciben y cuando lo reciben pues no avanzaban. Descubrimos cuando él entra en el barco que estaban luchando y el viento los retardaba, pero cuando Jesús entra en el barco ya están en el destino. Eso también es para aplicación a nosotros, es para parábola. Si es un evento, ¿cuánto hay de evento real? ¿Cuánto hay de interpretación? Aparte de eso, se narra para que nosotros entendamos que lo mismo nos pasa a nosotros cuando recibimos a Jesús. Se acaban las luchas y ya estamos casados con la esposa perfecta y no tenemos luchas con la vieja. Aquí también se aplica el ya, pero todavía no. Sí, la vida es diferente, pero hay cosas que siguen iguales. De paso,
Yo menciono mi testimonio porque conozco muy bien mi vida. Pero en este tiempo, como les mencioné, ahora yo estoy en un ritmo más o menos de estar en México una semana y en casa una semana. Y tengo que aprender de nuevo cómo vivir con mi esposa. Nosotros tal vez estemos ya saliendo, pero hubo un tiempo en que hubo bastantes roces porque ella vivía sola una semana y yo vivía solo una semana. Entonces nos reunimos, pues no estábamos donde estábamos cuando me fui, y hubo choques allí porque ella no estaba haciendo las cosas a mi manera, obviamente, porque yo no estaba. Entonces tuvimos que luchar con eso. Bueno, ese es todavía no. Así que estoy desmintiendo lo que dice aquí, que cuando vienes a Jesús todos tus problemas se resuelven. Es cierto, pero todavía no ha venido Cristo. Ya vino, pero todavía no ha venido. Bueno, jugamos con las palabras, pero cuando tú aplicas esas palabras a tu vida, entiendes a la perfección lo que estoy diciendo. Ese pero todavía no. Sí, Cristo ha hecho toda la diferencia en mi vida, pero mi vida todavía no es totalmente diferente. Una verdad que se puede expresar solamente con una contradicción. Bueno, no es contradicción, es más bien paradoja. ¿Saben por qué? Porque yo lo dije, no ustedes. Muy bien. Entonces la gente se da cuenta que Jesús ya no está allí, y saben que no fue con los discípulos porque no hubo más que un barco. Pero cuando están descubriendo eso, llegan otros barcos, entonces ellos suben a estos barcos y cruzan el mar. Y luego se meten en la sinagoga. Ahora noten aquí también que eso no es verosímil como historia. Son 5,000 padres de familia, entonces tal vez 10,000 personas. Y los barcos que llegan son barcos de pesca. Entonces, ¿cuántas personas caben en estos barcos? Tal vez una docena. Vamos a decir 20. Yo creo que no es posible que suban 20 a cada barco. Bueno, entonces 5,000 personas requieren 2,500 barcos. 2,500 por 20 es 5,000, creo que sí. ¿Sí? Entonces 2,000. En Galilea, en el mar de Galilea, no había 2,500 barcos. Y luego bajan estos 5,000 de estos barcos y todos se meten a la sinagoga. Ahora, esa sinagoga fue tan grande que caben 5,000. Entonces, eso no pretende ser historia. Yo no estoy diciendo que Juan falló porque dijo cosas que no podían pasar. Estoy diciendo que Juan puede hacer los mismos cálculos que nosotros hacemos y no es su propósito decirnos cuántos estuvieron cuántos barcos hubo o cuántos estuvieron en la sinagoga. Pero buscan a Jesús y dicen, ¿cómo llegaste aquí? Pero Jesús va al grano, como hizo con Nicodemo. Él dice, miren, ustedes no me están buscando porque vieron la señal, sino porque se llenó la panza. Pues en efecto él está diciendo, porque otra vez tienen hambre. Noten aquí que él dice, no vieron la señal. Entonces hay un fuego allí. Antes hemos visto que todos pueden ver la señal, pero no todos perciben la gloria de Dios revelada en la señal. Ahora, ver esa gloria es lo que Jesús llama ver la señal. O sea, entonces aquí ver la señal es entender la señal. Igual que en 5:25 dijimos que oír, la primera vez es oír, pero la segunda vez es entender, es hacer caso. Entonces algo semejante pasa aquí con ver la señal. Entonces,
ellos dicen, pues dinos qué quieres hacer. Pues noten otra vez, seguimos en esto de los dos niveles. Jesús quiere que ellos busquen el pan espiritual, pero ellos siguen buscando el pan de la panza. Y entonces cuando él dice, no, nada más están buscando una señal, ellos dicen, no, dinos, nosotros estamos dispuestos a pagar, dinos qué hacemos. Y él dice, la obra es creer a quien Dios lo hizo, quien Dios envió. Creer es la obra. Eso también es una paradoja. La obra es creer. La obra es no hacer nada sin confiar en Dios. Pero la confianza se expresa en obediencia, que es un acto. Entonces, otra vez contradicción. Las palabras no son adecuadas para expresar esa verdad. Entonces, Jesús dice, pues, ellos dicen, estamos dispuestos a creer. Si quieres que creamos, creemos. Pero cuando Moisés quería que la gente creyera, él hizo una señal para ayudarles a creer. Entonces, ¿qué señal podrías hacer tú? Si ven, está hablando la panza. Moisés les dio maná. ¿Podrías hacer algo semejante? Entonces, y no creo que son ellos que citan que Moisés les dio pan del cielo. Entonces, ¿en qué versículo es eso? Nuestros padres comieron el maná, dice en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer en el 31. 31, ok. Entonces, la respuesta de Jesús, sí, en el 33. Noten en el 32, Jesús hace dos correcciones a eso. ¿Cuáles son las dos correcciones? ¿Miguel? Que no fue Moisés quien les había dado el pan. Ok. Uno es, ¿quién fue? Dios. Ok. No fue Moisés, sino Dios. Ahora, el otro es más difícil de entender. ¿Sí lo captan? Sí, el pan que Dios da. ¿En lugar de qué? Da vida al mundo. Sí, pero ¿cuál es la corrección frente a 31? Que no es para comer. Pan verdadero. Que el pan verdadero es el Padre. Sí, pero no me refiero a eso. Es el tiempo del verbo. 31 es pretérito. Dio pan del cielo. Y Jesús dice, no fue Moisés, fue Dios. Y no dio, sino que está dando. Porque Jesús llega a la conclusión, yo soy ese pan que Dios da del cielo. Entonces Él dice, el momento del maná no es cuando vivía Moisés, es ahora que ustedes me están hablando conmigo. Y ese maná soy yo soy el que deben comer. Va a llegar a decir precisamente eso. Noten en este capítulo que Él usa la palabra venir como sinónimo de la fe. Y también el ver es una sinónima de la fe. Y finalmente habla de comer y beber también como sinónima de la fe. Bueno, voy a tratar de resumir porque no queremos ver todo detalle de este capítulo tan largo, pero en la discusión ellos hay un estira y afloje con Jesús, y Jesús dice, pues ustedes no están dispuestos a creer y no me sorprende porque no hace falta. Nadie viene a Dios porque decide creer. El que viene a Dios viene porque Dios lo atrae. Entonces, otra vez enfatiza aquí más claramente que antes la iniciativa de Dios. Nosotros sí tenemos una decisión, pero esa decisión no involucra una iniciativa. Tal vez ayude otra vez el ejemplo de Adán. Dios le está ofreciendo a Adán una relación con Dios. Adán no anda buscando a Dios. Adán simplemente está viviendo su vida. Pero Dios le dice, obedéceme y vivirás.
Y la implicación es, si desobedeces, morirás. Bueno, él dice literalmente, si me desobedeces, morirás. Y la implicación es, si me obedeces, encontrarás vida. Entonces, Dios toma la iniciativa. Adán no puede desobedecer a Dios antes de que Dios tome la iniciativa de darle el mandamiento. Entonces aquí también está diciendo, es Dios quien busca al hombre, no es el hombre que busca a Dios. Entonces, esa frase, nadie puede venir a mí sin que Dios, a no ser que Dios le esté atrayendo, no está diciendo que hay personas que buscan a Dios, pero Dios no los está trayendo, entonces nunca van a encontrar. Esa no es la idea. La idea es más bien, nadie está buscando a Dios. Aún aquí, 5,000 que fueron al otro lado del mar para escuchar a Jesús, regresaron aquí y siguen buscando a Dios, a Jesús. Pero en realidad no están buscando a Dios, no están buscando a Jesús, están buscando el pan. Entonces, falta la iniciativa de Dios. Y si uno verdaderamente está buscando a Dios, este hecho en sí es evidencia, es una prueba de que Dios está atrayendo a esa persona. Porque la verdadera búsqueda no puede venir de otra parte. Entonces él habla de eso, el pan de vida, habla de venir a él, de verlo. Estas son explicaciones de lo que es la fe. Y finalmente termina por el 50, el versículo 50, diciendo, hay que comer mi carne, hay que comerme, él dice. Y luego cuando cuestionan, pues ese es canibalismo. Él dice, sí, hay que comer mi carne y beber mi sangre. Ahora, beber mi sangre, ¿entienden el escándalo de eso? Los judíos no comían la sangre de cordero, menos la sangre de un hombre. Entonces se ofenden a eso. Ahora, curiosamente, los católicos, no quiero echar tierra, pero igual que hice con Jonathan, ellos se ofrecen, entonces yo voy a aprovechar para hacer un contraste. Es curioso que ellos toman este capítulo y dicen, no puedes ser salvo sin literalmente comer la carne y beber la sangre de Jesús. Pero curiosamente no dicen del mismo capítulo que es necesario literalmente venir a Jesús o literalmente ver a Jesús. Probablemente si preguntáramos dirían, pues eso no es posible. Y nosotros podemos contestar, comer su carne tampoco es posible. Entonces yo creo que este es un símbolo cuando él habla de comerme y beberme. Obviamente, bueno, yo creo que es obvio que hay referencia a la muerte de Jesús. En la figura, si vamos a comer la carne de un ser humano, pues ese ser humano tiene que estar muerto. Aunque, pues quién sabe, yo escuché de un caso donde no es necesario. Un pastor visita a una familia de campesinos y cuando entra en su casa él ve que tienen varios guajolotes y uno de los guajolotes tiene una pierna postiza de madera y él dice, cuéntenme eso, ha de ser una historia muy interesante, un guajolote con pierna postiza, nunca he oído de eso. Entonces dijeron, sí, es una historia muy, muy interesante. Es que nuestro hijo cayó en el agua y se estaba ahogando. Y guajolote se metió y lo sacó. Entonces obviamente es un guajolote muy, muy querido por nosotros. Y el pastor dice, pues sí, esa es una historia interesante, pero no explica su pierna.
Y dicen, pues un guajolote a quien queremos tanto no podríamos comerlo de golpe. Pero cuando Jesús dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, Él está diciendo, yo tengo que morir. Tienen que tener fe en uno que muere por ti, por ustedes. Ahora, 58, 59, 60, por allá, dice que vieron esa como palabra dura. Y 63 especialmente quiero hacer hincapié. Jesús dice, sí, pues si no pueden creer eso, 62, hay otras cosas que son más difíciles. Y luego Él da una pista, Él dice, es el espíritu que da vida, la letra mata. Ahora, eso también es curioso. Yo reconozco, yo creo que yo he conocido a católicos que son cristianos. Entonces yo creo que sí hay católicos que son cristianos, pero yo concluyo que Jesús no es católico. Porque Jesús dice en el 63, y esto es inmediatamente después de hablar de comer su carne y beber su sangre, Él dice, yo estoy hablando de una realidad espiritual, no de una realidad literal. Y curiosamente una gran compañía de cristianos han pasado por alto ese versículo y han tomado 50 a 58 como literal. Luego como buenos bautistas tuercen la escritura para que dice eso. Dice, no, es la carne de Jesús, no huele como la carne de Jesús, no se ve como la carne de Jesús, no tiene el sabor de la carne de Jesús, pero de ahí en fuera es la carne de Jesús. Podría decirles otra historia, pero no tenemos tiempo para eso. Sí les voy a decir. Un padre católico que tiene un vecino judío. Y el vecino, cada viernes cuando llega de su trabajo, él hace barbacoa. Y él está preparando sus pollos, y el padre huele eso y no aguanta, porque es el día de que solamente puede comer pescado. Entonces él dice, no, pues no, ya está sacando de quicio y él tiene tanto deseo de eso. Entonces él es muy fiel, entonces no va a comer pollo. Pero él dice, pues la única solución es convertir al judío. Entonces comienza a testificarle. Y finalmente el judío acepta a Cristo. Y el padre lo bautiza y toma el agua y dice, naciste judío, creciste judío, ahora eres cristiano. Y él dice, ahora este viernes puedo descansar, no voy a tener estos olores tentándome. Entonces él llega a casa y abre su periódico y dice, ya no voy a oler, pero ¿qué es lo que huele? Pollo a la barbacoa. Entonces él se levanta y dice, pues judío ya yo soy su padre, entonces le voy a decir. Entonces él va a la otra casa y se asoma por la barda, y ahí está el judío con su barbacoa, sus brasas, y ya está el pollo, y él tiene la salsa de barbacoa, y está diciendo, naciste pez, creciste pez, ahora eres pollo. Bueno, regresemos aquí. Entonces finalmente los 5,000 regresan a su casa, ya no siguen a Jesús. Yo he dicho, este es el día en el ministerio de Jesús que más decisiones tuvo en su predicación. Solamente que todos eran decisiones negativas. Entonces ahora conciben la escena aquí. Jesús ha andado con 5,000, enseñando a los 5,000, los siguen
cruzando el mar y están en la sinagoga con él y comienza este éxodo. Y él se queda con 12. Ahora, para mí 12 es un domingo de victoria. El domingo pasado éramos 5 en mi iglesia, pero sí, para nosotros 12 sería de celebración, pero si cuando tienes un auditorio para 5,000 y llegan 12, imagínense. Entonces él vuelve a los 12 y dice, ¿y ustedes también quieren irse? Ven aquí como la gran confesión, es otra versión, pero podemos ver los elementos. La gente ya hizo su decisión, se fue. ¿Qué decisión hacen ustedes? Y igual que en la gran confesión, habla Pedro por el grupo. Hemos visto que tú tienes las palabras de vida, ¿a quién iremos? Y ellos deciden, hemos visto que tú eres probablemente el santo de Dios. Los escribas reconocían la semejanza, entonces a los manuscritos se metió el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice la 60? ¿Dice eso? Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Este es un escriba que piensa en Mateo y mete aquí lo que dijo Mateo, consciente o inconscientemente. Pero Juan, ¿qué versículo es? Juan dice, sí, el santo de Dios, que tú eres el santo de Dios. Y Jesús contesta eso pesimista, que también es semejante a la gran confesión. Especialmente en Marcos queda más claro. Dicen, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, no lo digan a nadie. Muy negativo. Y aquí también es negativo. Él dice, bueno, el santo de Dios ha escogido a 12. Y ni siquiera los 12 son fieles. Uno de ellos es un diablo. Entonces, así termina la prueba de los discípulos. Bien, hemos tenido diálogo, pero ¿quedó alguna duda o comentario acerca de capítulo 6? En relación a las señales de Jesús, veo que las señales son progresivas también. Sí. Porque la quinta señal es diferente a la primera. ¿Cómo empieza con sanidad? Y después de sanidad empieza alimentando también, ¿no?, a las personas. Pero veo en esta quinta señal que él en esta señal nada más se la hace a los discípulos. ¿Nada más qué? Se hace la señal a los discípulos, sí, cuando camina sobre el mar. Ya no hay más gente ahí. Sí, tienes razón. Testigo. Y otra cosa que puede ver acá, bueno, que en esta señal también él se da a conocer, enfatiza su naturaleza divina. Sí. Mencionando yo soy, ¿no?, esa palabra. Sí. Entonces veo cómo estas señales van de manera progresiva y donde él dice que todavía la hora del Hijo va a llegar todavía, pero esa gloria se va a manifestar aún en la muerte, ¿no?, la glorificación. O sea, lo que voy es cómo las señales de Jesús van siendo cada día, no quiero decir intensas, sino progresivas, ¿no? Ajá. Y que de alguna u otra forma se está dando una enseñanza, o sea, se está manifestando, el Dios vivo se está manifestando. Pero sí me llama la atención cómo en esta quinta señal, él nada más hace esa señal a los discípulos. Sí, yo no había pensado en eso. Ya el próximo grupo lo voy a presentar como enseñanza mía, pero ahorita es nuevo para mí. Yo no había pensado en eso. Ahora, lo que sí he visto y se ha comentado es la progresión. La primera señal es vino. El vino se relaciona con el gozo, pero no es una primera necesidad. El segundo es rescatar de la vida, pero es un niño. Y los niños suelen estar al punto de la muerte. O sea, ese no es fuera de lo común. Muchos niños llegan cerca de la muerte y resucitan. Entonces sí es mayor que el vino. El tercero ya es un adulto. Es el paralítico que tal vez nunca ha caminado, cuando menos en muchos años. Entonces, pues eso sí conocemos casos de niños que estaban desahuciados y recuperaron, pero un paralítico que camina, eso no se ha visto. Entonces sí vemos la progresión. Luego la alimentación
Pues por un lado, lo que se provee es comida. Y si pensamos un momento, bueno, uno puede vivir sin piernas, pero no puede vivir sin pan. Entonces sí está progresando. Caminar en el agua ya es una revelación que es Dios, que estos apuntan a que es Dios. Pero como dices, eso es en privado. Eso en un sentido no es una declaración al mundo. Y quiero, y ese es un primer pensamiento, pero por un lado es que Jesús no quiere mostrar a todos que Él es Dios, solamente a sus discípulos, y que otros se preparen para eso. Entonces, ese quinto sello, señal, solamente llega a ser señal al mundo cuando los discípulos dan testimonio. Y esos discípulos somos nosotros. Entonces, tal vez sea por allá. Ahora, la sexta, la penúltima, es dar vista. Bueno, y también podemos ver la progresión. Si puedes tener ojos o piernas, probablemente la mayoría escogeríamos ojos. Y finalmente el clímax es un muerto que vive. Y allí sí hay el desarrollo de que Jesús solo para darle vida tiene que morir. ¿Okay? Gracias, Felipe.